Historia número 1. El desierto de Altar, en Sonora, es un océano de arena hirviente donde el sol no solo quema la piel, sino que evapora la esperanza. Un grupo de 22 migrantes había entregado los ahorros de toda su vida y las escrituras de las casas de sus familias a una célula del cártel para que los cruzaran hacia Arizona. Les asignaron un coyote, un guía que llegó en el silencio de la madrugada. Iba vestido completamente de negro, con ropa táctica pesada que desafiaba el clima infernal, y su rostro estaba oculto tras un pasamontañas de tela gruesa. Su única regla fue clara: quien hable, se queda; quien se atrase, se queda. Caminaron durante 3 días con sus noches. El calor superaba los 45 grados centígrados y el agua se racionaba a pequeños sorbos. Al cuarto día, el grupo original se había reducido a 15. Los demás habían sido abandonados en las dunas tras colapsar por insolación. El silencio era absoluto, solo roto por el crujido de la arena bajo sus botas. Una de las mujeres, llamada Elena, llevaba a su hijo adolescente que ya deliraba por la deshidratación severa. Sus labios estaban agrietados y sangrantes. Desesperada, rompiendo la única regla, Elena corrió tropezando hacia la figura vestida de negro, que caminaba varios metros adelante con una marcha antinatural, como si no sintiera fatiga, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Elena cayó de rodillas frente a él, suplicando por la cantimplora que colgaba de su cinturón. En su desesperación por aferrarse al hombre, sus manos temblorosas se enredaron en la tela del pasamontañas y tiraron hacia abajo con fuerza. El coyote no opuso resistencia. Cuando la tela negra cayó sobre sus hombros, Elena dejó escapar un grito que heló la sangre de los 14 migrantes restantes, a pesar del calor asfixiante. Debajo de la máscara no había un rostro humano. No había cuencas oculares, ni puente nasal, ni una mandíbula articulada. Era una superficie de piel lisa, pálida y correosa, tensada sobre un cráneo deforme. En el centro de lo que debía ser su cara, solo había un orificio vertical y dentado, similar a la boca de una lamprea, del cual goteaba una sustancia negra y viscosa. La criatura no se inmutó. Levantó una mano enguantada y emitió un silbido agudo y gutural a través de esa hendidura. De inmediato, la arena a su alrededor comenzó a temblar. Las sombras proyectadas por los cactus saguaro parecieron desprenderse del suelo, tomando formas alargadas y reptantes. Elena fue la única que, movida por la adrenalina pura del terror, dio la vuelta y corrió ciegamente hacia el sur, abandonando a su hijo, abandonando su humanidad. Mientras corría, escuchó los gritos desgarradores de su grupo siendo arrastrados bajo la arena hirviente. Fue encontrada 2 días después por la patrulla fronteriza, murmurando eternamente sobre el hombre sin rostro. Nunca encontraron los cuerpos de los otros 21 migrantes, ni siquiera una huella en la inmensidad del desierto. Historia número 2. En las rutas migratorias más mortíferas del sur de Arizona, existen organizaciones humanitarias que, de forma clandestina, dejan garrafones de plástico blanco llenos de agua fresca debajo de los arbustos. Estos pequeños oasis han salvado a miles de morir bajo el sol implacable. Sin embargo, el cártel que controla esa franja del territorio no tolera la intromisión. Para ellos, un migrante vivo que cruza sin pagar el total de su cuota es mercancía robada. Así que comenzaron a jugar un juego psicológico y macabro que pronto se convirtió en una maldición sobrenatural. En el verano de 2018, los caminantes comenzaron a encontrar garrafones de plástico negro y opaco, cuidadosamente colocados en las mismas coordenadas donde solía estar el agua limpia.
estaban sellados con cinta aislante. Mateo, un hombre de 40 años que llevaba perdido 2 días tras separarse de su grupo, vio uno de estos recipientes bajo la sombra de un mezquite. Su garganta estaba tan seca que se sentía llena de cristales rotos. Sus riñones habían comenzado a fallar. Se abalanzó sobre el garrafón negro, arrancó la cinta con los dientes y desenroscó la tapa. Llevó la boquilla a sus labios y bebió a grandes tragos ansiosos. El líquido estaba extrañamente tibio y espeso. El sabor metálico y salado inundó su boca antes de que su cerebro pudiera procesar la advertencia. Mateo escupió la última bocanada sobre la tierra pálida. Era de color carmesí oscuro. Había bebido sangre humana, espesa, medio coagulada y mezclada con tierra del desierto y bilis. Asqueado y horrorizado, Mateo vomitó violentamente hasta quedar vacío, pero el terror apenas comenzaba. A medida que caía la noche y la temperatura descendía a niveles gélidos, Mateo comenzó a sentir una fiebre abrasadora desde su interior. El líquido putrefacto en su estómago parecía estar vivo. Entonces comenzaron los susurros. No venían del viento, sino de su propia cabeza, o quizás del fondo de su garganta. Eran voces de hombres, mujeres y niños suplicando por sus vidas, llorando, ahogándose en su propia sangre. Mateo se tapó los oídos, pero las voces se hacían más fuertes. «Ven con nosotros», decían. «Aquí no hay calor, aquí no hay sed». Mateo, completamente enloquecido por las alucinaciones auditivas, comenzó a caminar hacia las profundidades de un cañón rocoso, alejándose de cualquier carretera o poblado. Las cámaras térmicas de la patrulla fronteriza captaron su figura horas más tarde. Caminaba en círculos, desgarrándose la ropa, clavando sus propias uñas en su garganta, como si intentara sacarse a quienes le hablaban desde adentro. Quienes encuentran los garrafones negros hoy en día saben que abrirlos es firmar una sentencia, pues la sangre pertenece a aquellos que fueron ejecutados en la frontera, y sus almas resentidas reclaman a los vivos para que compartan su sed eterna. Historia número 3. Bajo la ciudad fronteriza de Nogales existe un intrincado laberinto de túneles clandestinos. El cártel de Sinaloa invirtió millones en construir pasajes subterráneos equipados con ventilación e iluminación para cruzar toneladas de narcóticos y, en ocasiones, grupos de migrantes VIP. Pero hay un túnel en particular del que ningún coyote quiere hablar. Lo llaman la Vena Muerta. Hace años, durante la excavación de una ruta profunda, apuntalada de forma negligente para ahorrar tiempo y dinero, un colapso catastrófico enterró vivos a 53 migrantes y a 3 halcones del cártel. Se encontraban a 30 metros bajo tierra. Los ingenieros del cártel informaron a los jefes de la plaza sobre el derrumbe. La orden desde arriba fue gélida. No hay tiempo ni maquinaria para rescates. Abran camino a través de ellos. El cártel forzó a punta de ametralladoras al siguiente grupo de migrantes a entrar al túnel con palas y picos, ordenándoles cavar directamente a través del bloqueo de tierra y carne aplastada. Tuvieron que desenterrar a sus predecesores pedazo a pedazo, trabajando en un aire viciado que apestaba a tierra húmeda, heces y putrefacción. Reabrieron el paso, apuntalando las paredes con madera barata, a sabiendas de que cientos de restos humanos seguían incrustados en las paredes de tierra a su alrededor. Hoy en día, ese túnel sigue en uso cuando las rutas superiores están vigiladas, pero quienes lo cruzan deben hacerlo en completa oscuridad para evitar las cámaras de fibra óptica de la DEA. Un sobreviviente relató su travesía por la Vena Muerta. Contó que, al llegar al punto medio
se vuelve tan espeso que cuesta respirar. A mitad de la marcha ciega, sintió algo inconfundible. Una mano humana, fría y esquelética, emergió de la pared lateral de tierra y le agarró el tobillo con una fuerza sobrehumana. No era una ilusión de la oscuridad. Escuchó el sonido de la tierra removiéndose, uñas arañando la arcilla. Otra mano lo agarró de la pantorrilla, luego otra del brazo. Cuerpos invisibles, fusionados con la tierra, intentaban arrastrarlo hacia las paredes del túnel. Voces asfixiadas le susurraban directamente en los oídos. Déjanos salir, toma nuestro lugar, ayúdanos a respirar. El hombre, presa del pánico, pisoteó los brazos podridos y corrió a ciegas, tropezando con los cuerpos de sus propios compañeros de viaje, que no tuvieron tanta suerte, aquellos que fueron arrastrados hacia el interior de las paredes por la horda sepultada. Dicen que si te acercas a las rejillas de alcantarillado en esa parte de Nogales a las 3 de la madrugada, no escuchas el tráfico, sino el arañar desesperado de uñas contra el pavimento subterráneo. Historia número 4. En las zonas más remotas de Tamaulipas, el terror a los cárteles es palpable, pero hay un miedo aún más antiguo que aterroriza a los lugareños y a los migrantes por igual. Es el territorio de las estacas, los grupos de sicarios fuertemente armados que patrullan las brechas en camionetas blindadas. Pero hay un rumor que circula entre los coyotes más viejos. Los líderes de las plazas más sanguinarias no emplean solo humanos, sino que han hecho pactos de sangre con entidades oscuras. Han reclutado a los nahuales, una familia de El Salvador, padre, madre y 2 niños pequeños, llevaba semanas escondiéndose en un rancho abandonado cerca del río Bravo, esperando el momento exacto para cruzar. Una noche sin luna, el sonido característico de los motores trucados de las camionetas del cártel rompió el silencio. Se acercaban rápido. La familia corrió hacia un denso matorral de espinos, conteniendo la respiración, rezando a todos los santos. Vieron cómo 3 vehículos se detenían a unos 20 metros. Bajaron 4 hombres vestidos con ropa paramilitar, chalecos tácticos y rifles de asalto. Uno de ellos, un hombre enorme con tatuajes en el rostro, levantó la mano y dio una orden incomprensible. Lo que sucedió a continuación desafió toda cordura. En lugar de encender linternas y buscar a sus víctimas entre la maleza, los 4 sicarios dejaron caer sus rifles automáticos al polvo. Comenzaron a desabrocharse los chalecos y las camisas. Ante los ojos horrorizados de la familia, los hombres cayeron a 4 patas. Sus espaldas comenzaron a contorsionarse violentamente, emitiendo ruidos nauseabundos de huesos rompiéndose y reubicándose. Sus mandíbulas se dislocaron hacia adelante, alargándose en hocicos prominentes, mientras un pelaje áspero, negro y sarnoso, brotaba de su piel a una velocidad aterradora. En cuestión de segundos, los hombres armados habían desaparecido, reemplazados por criaturas grotescas, bestias de más de 2 metros de largo que parecían una mutación demoníaca entre lobos, hienas y algo inquietantemente humano. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un color amarillo enfermizo. Ya no necesitaban linternas. Levantaron sus hocicos al viento y olfatearon el aire. La madre, tapando la boca de sus hijos con ambas manos para ahogar sus sollozos, vio cómo una de las bestias giraba lentamente su enorme y monstruosa cabeza directamente hacia el matorral donde estaban escondidos. La bestia soltó una carcajada que sonaba exactamente como la del hombre tatuado, pero distorsionada a través de cuerdas vocales inhumanas. El padre, en un acto de sacrificio,
inicio definitivo, salió del escondite corriendo en dirección opuesta para atraer a las criaturas. Los monstruos se abalanzaron sobre él en milisegundos, desgarrándolo con una ferocidad brutal, mientras la madre y los niños cruzaban el río en medio del caos. Ellos sobrevivieron, pero cada vez que escuchan a un perro ladrar en la noche, reviven el sonido de los huesos crujiendo bajo la luna fronteriza. Historia número 5. La Bestia es el apodo infame de la red de trenes de carga que cruza México de sur a norte. Montar sobre sus techos de acero es una ruleta rusa. Un mal movimiento significa caer bajo las ruedas y perder extremidades o la vida. Pero hay peligros peores que la maquinaria en movimiento. Las mafias controlan cada vagón, cobrando un peaje a los migrantes. Quienes no pueden pagar son arrojados del tren. Pero hay un vagón en específico que aparece en los trenes de medianoche, un vagón del que se habla en susurros aterrorizados en los albergues del sur. Lo llaman el vagón de los vacíos. Héctor, un joven guatemalteco de 19 años, había estado corriendo junto a las vías durante kilómetros, cuando un tren redujo la velocidad en una curva pronunciada en Veracruz. Saltó, agarrándose desesperadamente a la escalera de hierro de un vagón tolva. Con los músculos ardiendo por el esfuerzo, logró trepar hasta la cima. Al asomar la cabeza, sintió un inmenso alivio al ver a unas 30 personas sentadas en el techo. Pensó que habría seguridad en los números. Se sentó entre ellos, exhausto, ofreciendo un saludo amistoso. Nadie le respondió. Todos miraban fijamente hacia adelante, meciéndose rítmicamente con el traqueteo del tren. El aire a su alrededor era helado y olía intensamente a cloro, formol y carne refrigerada. Héctor, sintiéndose incómodo, intentó tocar el hombro del hombre que tenía a su lado para pedirle un poco de espacio. El cuerpo del hombre estaba rígido como una tabla, frío como el hielo. Cuando el tren pasó por una zona industrial fuertemente iluminada, la luz de las lámparas de vapor de sodio barrió el techo del vagón, revelando la macabra realidad. Ninguno de los pasajeros parpadeaba. Sus ojos estaban turbios, secos y hundidos en sus cuencas. Sus pieles tenían un tono grisáceo y ceroso, pero lo más aterrador estaba bajo sus ropas desgarradas. Héctor notó que todos y cada uno de ellos tenían enormes incisiones en forma de I que iban desde la clavícula hasta el abdomen, cerradas de forma cruda e irregular con hilo de pescar negro. No eran pasajeros vivos, eran cadáveres, las víctimas de la red de tráfico de órganos del cartel. Una vez que les habían extraído el corazón, los hígados, los riñones y las córneas en quirófanos clandestinos inmundos, los traficantes habían vestido a los cascarones vacíos y los habían atado a la parte superior del tren como un mensaje, una advertencia brutal y silenciosa exhibida bajo el cielo nocturno. De repente, en medio de la neblina, la cabeza del cadáver que Héctor había tocado giró lentamente hacia él, con el cuello crujiendo por el rigor mortis, y una mosca salió zumbando de su boca abierta. Héctor prefirió saltar del tren a 80 kilómetros por hora, rompiéndose ambas piernas, antes que pasar un minuto más viajando con los vacíos. Historia número 6. El muro fronterizo que divide a los Estados Unidos y México no es solo una barrera de acero y concreto. Es un monumento al sufrimiento que se extiende a lo largo de desiertos implacables y montañas áridas. En un tramo particularmente aislado al sur de Texas, la estructura está compuesta por enormes volardos de metal oxidado, postes de más de 9 metros de altura rellenos de concreto. Durante el día absorben el calor del sol y por la noche, cuando el viento del norte azota la planicie,
El metal se enfría y emite un zumbido hueco, casi musical. Pero los agentes veteranos de la patrulla fronteriza saben que en el sector 7 no es el viento lo que hace sonar el metal. El agente Davis estaba en su turno de madrugada. Llevaba horas estacionado en su camioneta, mirando a través de la cámara infrarroja hacia la oscuridad del lado mexicano. Todo estaba inusualmente silencioso. Pasada la 1 de la mañana, comenzó a escuchar un sonido rítmico. Bang, bang, bang. Sonaba como nudillos golpeando fuertemente el acero sólido del muro. Davis salió de su vehículo, empuñando su linterna táctica y su radio, y caminó hacia los gigantescos barrotes. El sonido no se detenía. Era un golpeteo desesperado, acompañado de un sollozo ahogado que parecía resonar desde el interior de las propias vigas de metal. Al llegar al muro, Davis alumbró el lado opuesto. No había nadie, ni una sola pisada en la arena fina. Sin embargo, al acercarse al volardo de donde provenía el ruido, notó algo imposible. El aire a su alrededor era frío, pero la barra de acero grueso estaba irradiando un calor abrasador, como si acabara de ser sacada de una fragua. El agente quitó un guante y tocó el metal. Estaba hirviendo, pero lo peor fue la sensación bajo la yema de sus dedos. El metal estaba latiendo. Pum, 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 pum. Tenía pulso. Aterrorizado, Davis retrocedió y enfocó el haz de luz de su linterna a lo largo del pilar. La superficie lisa y oxidada del acero había comenzado a abultarse y deformarse. Lentamente, como si el metal se hubiera vuelto líquido, las formas comenzaron a emerger de la superficie plana. Eran rostros, decenas de rostros humanos estirando el metal desde adentro, presionando mejillas, narices y bocas abiertas en gritos mudos de agonía. Había rostros de ancianos, de mujeres y huellas de manos diminutas de niños empujando el acero desde el interior de la viga hueca. El muro estaba absorbiendo a los espíritus de aquellos que habían muerto de insolación y sed, a solo unos metros de tocar la estructura, a centímetros de la salvación. Atrapados en una prisión de acero y óxido, sus almas lloraban en el silencio de la madrugada. Uno de los rostros de metal abrió lentamente los ojos y miró fijamente al agente Davis, abriendo su boca de acero para emitir un lamento ensordecedor que fundió el radio de su cinturón. Davis solicitó una transferencia al día siguiente y nunca volvió a acercarse a esa línea fronteriza, atormentado por la idea de que el muro no está construido para mantener a la gente afuera, sino para mantener a los muertos adentro. Y hasta aquí los relatos de hoy. 6 historias que nos recuerdan que, en la inmensidad del desierto y en las sombras de la frontera, el peligro no siempre es humano y el verdadero terror no conoce límites territoriales. Si alguna de estas historias te heló la sangre, o si conoces alguna leyenda similar de las rutas fronterizas, déjala abajo en los comentarios. Me encantaría leerla, si es que me atrevo. No olvides darle me gusta a este video si quieres que traiga más historias perturbadoras como estas, y suscríbete al canal activando las notificaciones para que no te pierdas el próximo viaje hacia lo desconocido. Recuerda, la próxima vez que viajes de noche en carretera o te encuentres solo mirando hacia la oscuridad, presta mucha atención a las sombras. A veces, aquello de lo que huyes ya está caminando a tu lado. Buenas noches y que tengas un cruce seguro hacia tus pesadillas.